Hola, buenas noches. Este es un mensaje desde la Iglesia Centro de Vida Integral Cruzada Cristiana en Flandes, Tolima. Mi nombre es Miguel Celis y quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios basado en el libro del profeta Habacuc, el capítulo número 1, el verso 2 hasta el 4. Quisiera comenzar preguntando, ¿quién no ha perdido la esperanza alguna vez? ¿Quién no ha perdido alguna vez la esperanza? Por desgracia, estamos viviendo una época en la que es fácil perder la esperanza. La situación de salubridad mundial, la crisis económica, nos está golpeando sin misericordia y a veces, por muy fuertes creyentes, cristianos que seamos, la desesperanza puede adueñarse de nuestro corazón. La enfermedad de repente ataca y en muchos lugares, muchas personas le pedimos a Dios que opere un milagro y su aparente silencio muchas veces nos sumerge en la desesperanza. Pero a pesar de todo ello, cuando entendemos lo que la desesperanza significa, reconocemos que no hay causa justificada para la presencia de ella en nuestra vida. Desesperanza significa literalmente estar sin salida, estar completamente perdido, sin opciones, sin recursos. Se refiere a estar en un estado mental tal en el que uno cree que no hay esperanza alguna para su situación, no importa cuál sea. La desesperanza deshonra a Dios, desagrada a Dios, al Dios todopoderoso que menciona la Biblia, porque es una fuerza impotente que insinúa no solamente que Él, el Dios Todopoderoso, no puede, sino que además incumple sus promesas. La desesperanza en la práctica supone un rechazo de las Escrituras como la palabra de Dios. Los que están desesperanzados en última instancia significan que han perdido la fe, la cual es, como sabemos, esencial para la vida cristiana. Los que han caído en desesperanza ponen su mirada en los recursos del mundo en lugar de confiar en la capacidad y en el poder de Dios. Los que han perdido la esperanza, como dice Hebreos capítulo número 12, verso número 3, se cansan hasta desmayar. A pesar de lo trágica que es la desesperanza, ella no es algo desconocida para los cristianos. Muchas veces y más veces de lo que deseamos está presente en nuestras vidas. Esta es la razón por la que Cristo nos invita a todos a orar siempre y no desmayar. El mismo Pablo, el apóstol Pablo, tuvo problemas con la desesperanza. A pesar de que tuvo problemas con la desesperanza, venció. Venció esta sensación por medio de su confianza en Dios. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Segunda de Corintios 1, 8 al 10. El profeta Habacuc también confesó ser sensible a la desesperanza. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia?
Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc 1, verso 2 al 4. La vulnerabilidad de este profeta a las tentaciones de la desesperanza constituye una gran lección para nosotros. En este texto se dice del profeta que incluso da voces a Dios. La frase significa literalmente gritar o rugir de dolor. Habacuc deseaba literalmente pegar gritos. Había estado durante mucho tiempo protestando por las injusticias que veía a su alrededor y nada hacía parecer que Dios las tuviera en cuenta. Es más, el texto que hemos leído parece incluso deducirse que ni siquiera el gritar a Dios había solucionado algo. La desesperanza se había apoderado de él. Al igual que este desconcertado profeta, nosotros también forcejeamos con problemas, con luchas, con pensamientos. Oramos a Dios insistentemente pidiéndole ayuda, pero en ocasiones solo obtenemos silencio y algunos nos desesperamos al no recibir ninguna otra respuesta, sin entender a veces que también el silencio es una respuesta de Dios. Y claro, caemos en la desesperanza. Y en este sentido es muy peligroso y además traicionero, porque sin darnos cuenta, la desesperanza destruye varias cosas en nuestra vida y nos da una visión negativa de la soberanía de Dios. Quiero decirle que en primer lugar la desesperanza destruye la fe en Dios. Habacuc se dirigió a Dios como Jehová, Señor, literalmente le dijo que Él era el Dios de pactos de Israel y por tanto se esperaba de Él que sustentara y protegiera a aquellos con quien Él había establecido un pacto. Habacuc estaba insinuando que Dios estaba descuidando a su pueblo, ya que no estaba cumpliendo los pactos que había establecido. Es decir, que el cuidado prometido estaba faltando. La acusación de Habacuc suena duro, suena realmente casi a blasfemia, pero antes de juzgarle, debemos pensar cómo reaccionamos nosotros cuando estamos en circunstancias difíciles. Nuestra fe puede que sea lo primero que muere cuando la desesperanza nos ataca. Cuando nos vemos rodeados de problemas, tenemos la tendencia a olvidar las promesas y el poder de Dios y nos parecemos al salmista diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de mis palabras, de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y para mí no hay reposo. ¿Sabe? Eso me recuerda al rey Saúl. El rey Saúl constituye un ejemplo de lo mortal que puede ser la desesperanza para la fe en una persona. Y así la derrota que sufrió en el monte de Gilboa no se debió a la fuerza de los filisteos. Se debió a la desesperanza en la que cayó Saúl, que destruyó la seguridad y la confianza en el poder de Dios. La fe de Saúl fracasó, su espíritu se deprimió, su ánimo se desplomó, se destruyó y se dejó vencer por la desesperanza. Su fe de repente impactaron sus tropas y ellas sin fe tenían poca posibilidad de vencer en la batalla que iban a librar al día siguiente. La angustia de Saúl había sido causada por la aparente ausencia de Dios en su vida. Usted puede leer la historia en 1 Samuel capítulo 28. ¿Sabe? Habacuc estaba cerca de la misma derrota cuando gritó las palabras del capítulo 1 del verso 2 en adelante. Y quiero que tenga esto en mente y corazón. Ni Habacuc ni nosotros dejamos de creer que Dios puede corregir
los males de esta sociedad o solucionar los problemas que nos agobian o las enfermedades que nos debilitan, sino que muchas veces lo que nos preguntamos es si Dios, o mejor, si a Dios realmente le importan o si nos ha olvidado. Al igual que Habacuc, sentimos la tentación de gritar a Dios para que se fije en nosotros, para lograr su atención. No entendemos el aparente éxito de los malos, el fracaso de los buenos, el avance de los virus y de las enfermedades. Vemos la situación que nos rodea, vemos la sociedad en general, la violencia, las catástrofes, la corrupción, el sufrimiento de los pobres, la ruptura de las familias, la juventud descontrolada. Y algunos se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puede permitir Él que sucedan cosas tan terribles? Todas estas preguntas pueden hacer tambalear nuestra fe si no entendemos que la respuesta está, en primer lugar, en lo que dice Lucas capítulo 18, verso número 1. Orad siempre y no desmayar. Y en segundo lugar, entender cómo Habacuc lo entendió, que el silencio de Dios no significa que Él nos ha abandonado. Cuando los problemas de este mundo se agolpan sobre nuestras vidas, nosotros los cristianos debemos más que nunca fortalecer nuestra fe en la soberanía permanente, perpetua, infinita de Dios. No sobreviviremos a los peligros de este mundo hostil en el que vivimos, lleno de mentiras, de engaños, sin una fe en Dios que confía y que está firme y que es absoluta. Cuando permitimos que la desesperanza destruya nuestra fe en Dios, entonces es cuando nosotros perdemos toda posibilidad y opción. ¿Sabe? La desesperanza estimula los conflictos, los pleitos y la amargura. Note el capítulo 1, la segunda parte del verso número 3. Cuando los que están atrapados en la desesperanza confían en su propia sabiduría para resolver sus problemas, la situación sencillamente empeora. Los que pasan por alto la palabra de Dios se distinguen por estar siempre preocupados para culpar a otros por sus problemas. Llegan a ser expertos en criticar y guardar rencor a todos los que están de acuerdo con, o mejor, con los que no están de acuerdo con la sabiduría de ellos. Así dice Habacuc 1, verso 3 en la segunda parte: destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. El profeta no veía salida, solo veía más conflictos, destrucción, violencia, pleito, contienda. La pérdida de la fe por la desesperanza le hace sentirse amargado, le hace sentirse conflictivo, le hace buscar pleitos. Ahora, quiero que note algo más. La desesperanza hace que la victoria parezca derrota. La desesperanza nos conduce a rendirnos y a rendirnos a los pies de Satanás. El verlo todo negro nos hace perder la visión, perder el enfoque. Creemos que no podemos ganar. El libro de Proverbios nos advierte acerca de esto con las siguientes palabras: si fueres flojo en el día de la angustia, tu fuerza será reducida. Capítulo 24, verso número 10. Los que se rinden a la desesperanza no pueden disfrutar las victorias que vienen por confiar en Dios. Como cristianos que somos, debemos tomar la decisión de que confiaremos en el poder de Dios, cualquiera que sea la situación que pasemos, y por muy insostenible que parezca, debemos tener una confianza absoluta en lo que Dios puede hacer. Debemos estar preparados para los ataques de la desesperanza, para no someter nuestra vida a la derrota, para no someter a derrota la victoria que es nuestra en Cristo Jesús. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así lo explica Romanos, capítulo número 8. ¿Sabe? Algo más. La desesperanza culpa a Dios. De repente lo podemos ver en el capítulo 1, verso 2, la primera parte. Habacuc estaba enfadado porque creía que Dios le estaba obligando a presenciar el mal que había por todos lados sin que fuera castigado, sin que sucediera algo. La respuesta muestra cómo la desesperanza a menudo distorsiona nuestro entendimiento de cómo actúa Dios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? A menudo culpamos a Dios por lo que Él no ha hecho. Y así, al igual que Job, decimos a Dios: ¿por qué me has quebrantado con tempestad y has aumentado mis heridas sin causa? Con frecuencia olvidamos que todo lo que hace Dios es bueno. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:13 en adelante. Habacuc no podía ver eso porque la desesperanza lo había distorsionado, le había cambiado su visión, había distorsionado el ojo de la fe. Tengamos cuidado de no caer en la misma trampa. Permítame decirle algo más. La desesperanza siempre ve lo negativo, nunca lo positivo. Cuando Habacuc miraba a su alrededor, lo único que veía era cómo todo se había echado a perder. Estaba tan cegado por la desesperanza que era incapaz de ver algo positivo en lo que Dios estaba haciendo. Sus palabras describen una situación terrible. La ley es debilitada, el juicio no se hace según la verdad, el impío asedia al justo, todo sale torcido. Y en primer lugar afirmaba que la palabra de Dios era vista con desprecio, esto es, debilitada, estaba muerta, sin fuerzas, paralizada. Para Habacuc la palabra de Dios había llegado a ser ineficaz. Y en segundo lugar, afirmaba que la justicia no se veía, al no salir según la verdad. La justicia era prácticamente injusticia. En tercer lugar, afirmaba que aquellos que defendían la justicia eran tratados con hostilidad, con amenazas, con traición. Y así dice que la justicia salía torcida. Todo lo que se relacionaba con la verdad era maltratado y parecía que no había nadie, ni siquiera Dios, que corrigiera el asunto. Y ese negativismo de Habacuc se ve a menudo en cristianos atrapados por la desesperanza. Son incapaces de ver algo bueno y tampoco pueden ver una perspectiva clara de la situación. No pueden ver que la situación puede llegar a cambiar. El Salmo 42:3 es un ejemplo de cómo la desesperanza puede llegar a impregnar de negativismo nuestra vida. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Mi amigo, debemos seguir el ejemplo de Cristo para evitar el peligro de la desesperanza. Él se vio incomprendido por los suyos, los apóstoles le abandonaron, uno de ellos le traicionó, el otro le negó, pero él tenía claro que todo túnel tiene un final, que siempre hay una luz, y él siguió a pesar de todo, él siguió haciendo la obra que tenía que hacer. Y debemos hacer la obra que tenemos por delante. Debemos predicar a Jesús siempre. Debemos anunciar la verdad del Evangelio. Debemos ser pregoneros de justicia y de esperanza.
no permitiendo que la desesperanza cegue nuestra atención en lo negativo, o centre mejor nuestra atención en lo negativo. De acuerdo que puede que haya delante de nosotros muchos aspectos negativos, como los hubo delante de Habacuc y de Jesús mismo. Pero no seamos ciegos a los aspectos positivos, porque los hay. Busquemos aún en la oscuridad, la luz también se encuentra dentro del túnel. Quiero decirle algo más. La desesperanza, por lo general, quiere la solución ahora mismo. Está claro que Habacuc estaba orando acerca de los males que le rodeaban durante mucho tiempo. De hecho, había empezado a perder la esperanza de que se le diera alguna respuesta, debido a que creía que Dios no estaba escuchándolo y que no respondería. El tono de Habacuc llegó a ser exigente, reclamante. Quería que Dios respondiera a este ritmo, ahora mismo, y daré voces a ti a causa de violencia y no salvarás. Esto revela otro sutil comportamiento de la desesperanza. Hace que nos volvamos impacientes. Es cierto que muchos damos muestras de esta impaciencia. Sin embargo, pocos estamos dispuestos a reconocerla. Es difícil esperar en Dios cuando estamos rodeados de injusticias. Es difícil reposar confiadamente en las provisiones de Dios cuando el mal parece que es el que triunfa, y muchos somos como Habacuc, al desear que Dios actúe según las fechas que indica nuestro propio calendario, según nuestra propia agenda, y no dar muestras de que realmente confiamos en Él. El rey David confesó su error en este aspecto, se dejó llevar por la angustia y la desesperanza y lo venció. ¿No le parecía que los ruegos que presentaba a Dios estaban siendo atendidos? Y exclamó: contado soy delante de tus ojos, cortado soy delante de tus ojos. Todo le parecía oscuro, sin esperanza, pero la esperanza llegó. Cuando David reflexionó sobre su impaciencia y entonces afirmó: pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Salmo 31:22. Debió haberse entristecido cuando recordó esta situación y pensó: ¿cómo pude habérseme ocurrido pensar de que Dios no se preocupaba por mí? ¿Cómo pude haber llegado a esta conclusión de que Dios me había cortado? Al mirar atrás, él vio que fue realmente un necio al creer que Dios abandona a los que le obedecen. Debemos animarnos por la fidelidad de Dios. Debemos esforzarnos por cultivar la fe que confía y que no insiste en que Él actúe según nuestro calendario, ahora mismo. Quiero decirle algo más. La desesperanza destruye nuestra esperanza para el futuro. Habacuc no creía que en el futuro pudiera llegar el bien a su pueblo. Había llegado a la conclusión de que la situación de Judá solo podría empeorar. Los cristianos debemos entender que la esperanza para el futuro desaparece cuando la desesperanza vence nuestra fe en el presente. Ya Dios había advertido a los suyos acerca de esto. Si ellos rechazaban la voluntad de Dios, toda esperanza se perdería y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Estarás temeroso de día y de noche y no tendrás seguridad en tu vida. Deuteronomio 28:66. Qué situación tan terrible en la que uno se puede encontrar, vivir sin esperanza toda la vida. La esperanza del cristiano es segura y firme ancla del alma, así lo dice Hebreos capítulo 6, verso 19. Se sustenta en una fe que confía en que Dios tiene el poder y el deseo de darnos un futuro glorioso a todos sus seguidores. Dios vence el final desde el comienzo. Nosotros solo vemos, Dios ve el final desde el comienzo. Nosotros solo vemos el comienzo. Pero como cristianos que somos,
Hemos recibido una esperanza eterna que es segura y firme. Esta esperanza nos debe permitir confiar en Dios, aunque no podamos ver el final ni entender los motivos. Déjeme concluirle en algo. La desesperanza es un cruel peso que a menudo captura y destruye a los seguidores de Dios. Los cristianos debemos guardarnos de este mal y vencer la tentación de caer en la desesperanza. Los que sean capaces de superar la desesperanza hallarán grandes bendiciones y verán grandes respuestas de parte de Dios. Durante la guerra de la independencia de los Estados Unidos contra los franceses, antes de ir a la guerra, alguien diseñó una bandera en la cual pusieron el lema: no perdemos la esperanza porque Cristo es nuestro líder. ¿Sabe? Nosotros como soldados cristianos que somos, estamos luchando contra las fuerzas de Satanás. Animémonos con el mensaje de esta bandera. Jamás perdamos la esperanza porque Cristo es nuestro líder. Seguro que en nuestra vida vamos a seguir encontrándonos con injusticias, con cosas que nos ocurren, con cosas que no salen bien, con cosas que no sabemos por qué ocurren. Y de repente eso quizá hará que las tristezas nos invadan y tendremos la tentación de rendirnos en la batalla. Pero aún en esos momentos debemos tomar la determinación de que vamos a mantener la fidelidad a Dios, de que jamás tocaremos la retirada. Mostraremos paciencia y fe en todas las persecuciones y problemas que nos toque padecer. Quisiera leerles finalmente para terminar un pasaje que me llama mucho la atención. Está en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo número 1, el verso número 4. La Escritura dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Sabe? Es muy posible que veamos cosas que no entendamos, pero no podemos caer en la desesperanza. Debemos confiar en el Dios en el que hemos creído, no en las circunstancias. Debemos confiar en el Dios que refleja la Biblia y que nos muestra la Biblia y que nos enseña la Escritura. No en la situación, no en los noticiarios, no en las rumores, no en lo que dicen las redes. Si usted de repente que me escucha ha empezado a sentir en este tiempo de cuarentena un desfallecimiento en su fe, en su confianza en Dios, de repente la preocupación y la angustia ha empezado a tomar más y más espacio en su vida, hoy yo quiero decirle de parte de Dios: Él sigue teniendo el control. No te desesperes. Hay un gran peligro en perder la esperanza. No caigas en esa trampa. Confía en Dios. Él nos dará la respuesta. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero enviarte un abrazo fuerte, un apretón de manos. Quiero decirte: Dios tiene una respuesta. Dios tiene una solución. No te desesperes. Él va a actuar. Él se va a glorificar. Él va a hacer algo glorioso. Él va a obrar un milagro. No te angusties. Espera en Él. No pierdas la esperanza. Dios te bendiga. Este es un mensaje desde la Iglesia Centro de Vida Integral Cruzada Cristiana en Flandes, Tolima. Mi nombre es Miguel Celis, y anhelo profundo en el corazón es que mantengas viva tu esperanza en Cristo. Él nos dará una respuesta. Él nos dará una solución. Bendiciones para todos.